Axel descansar un poquito, pero evalué un par de palabras comunes que se reiteran, que es el suelo, la trazabilidad. Argentina, productora de alimentos, un mundo que necesita comida, innovación, tecnología, está todo encadenado, va encadenado. ¿Está Argentina, le pregunto, no a él porque él recién terminó, Argentina en condiciones de satisfacer tecnológicamente y, por supuesto, sustentablemente y con trazabilidad lo que el mundo necesita en alimentos? Bolívar, por ejemplo. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias por invitarnos y invitarme a mí a participar hoy en esta reunión. Y sin duda que creo que estamos preparados como país, estamos bien posicionados y en camino. Creo que Axel lo comentó recién muy claramente en el perfil del productor agropecuario, adoptando tecnologías, ¿no? Pionero en siembra directa, en cultivos de cobertura y en tecnología, ¿no? Según Map of Agriculture, más o menos 15% de la superficie, ¿no?, ya está con aplicaciones variables de insumos, ¿no? Hay más de 60 startups locales que están trabajando en traerle herramientas al productor que van, ¿no?, de la mano a ayudar a tomar mejores decisiones, pero también ayudar a tener productos o cultivos de menor impacto ambiental, mayor trazabilidad, los desafíos que vos mencionabas. Así que claramente como país creo que estamos en la posición de lograr esa posición, digamos, de agroexportador. Es un camino, ¿no? Se tiene que ir construyendo en plazos, como bien decía Axel, ¿no? Son plazos de varios años, pero sin duda estamos en ese camino y estamos con las herramientas y las condiciones para hacerlo. José Yediak, desde ya muchas gracias. La trazabilidad, que es una palabra que hace muchos años se escucha y que de a poco hay que sí o sí subirse a eso. ¿Está el productor y la Argentina en condiciones de crecer en ese tema? Bueno, yo no puedo garantizar, digamos, que en todos los rubros y en todos los alimentos se pueda disponer de trazabilidad completa. Tal vez te pueda hablar un poco de lo que es nuestro propio desarrollo. Nosotros trabajamos en economías regionales, sí, hacemos aceite de oliva y tenemos una integración de proceso que es particularmente, digamos, distintiva dentro de nuestro grupo, donde nosotros de cada parcela de nuestro propio olivar elaboramos los lotes de producción y en ese sentido yo te puedo garantizar, digamos, que cada botellita con un lote de producción pertenece a una parcela que nosotros hemos regado, fertilizado, podado, cosechado en determinadas condiciones. Es decir, en el caso nuestro, que tenemos una marca que es Oleovita y además hacemos marcas para terceros, tenemos una trazabilidad absoluta. No creo que, digamos, eso sea posible en todos los rubros. Tomo polenta, y es una harina de maíz, no puedo garantizar de qué lote vino. Ahí me parece que entra en juego mucho más lo que son los controles que se deben ejercer para garantizar, digamos, un planteo técnico sustentable. ¿Y qué incidencia tiene en el producto final? Le pregunto a cualquiera de ustedes, en el producto final, un producto trazado, ¿incide mucho en el mercado? ¿Tiene prioridad? ¿Es mejor visto que uno que no está trazado, por ejemplo? Yo tomo la posta, si te parece, ¿sí? Alejandro. Yo creo que uno tiene que pensar en sí mismo como consumidor. Y creo que todos debemos reconocer que cada vez estamos más interesados en entender la historia por detrás de lo que comemos en el día a día, ¿no? De dónde vino, cómo se produjo. Eso es trazabilidad. A veces lo ponemos con palabras sofisticadas, pero no es otra cosa que esa. Como decía, el origen. Exactamente, como decía un colega, hay cadenas agroalimentarias que son cortas, en donde tal vez, por ejemplo, la industria del maní en Argentina. El otro día hablaba con un productor de mucho renombre de maní, nos decía que un supermercado europeo le había pedido sacar de su sistema, de su programa de aplicaciones, un herbicida muy conocido y muy usado en la Argentina. Y le preguntaba, escuchame, ¿qué hiciste? Bueno, tratamos de persuadir al supermercado de que es un herbicida que no deja residuos, que cumplimos con las instrucciones de etiqueta, pero no lo quiere más. Vamos a tener una charla con el tema del maní muy interesante. Nos seguimos embarrando y enfrascando en yo tratar de convencerte de que el herbicida o el producto en sí es inocuo y no tiene problemas,
en algún momento tenés que dar vuelta a la página y si el consumidor no lo quiere, no lo quiere. Trazabilidad tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Tiene que ver con poder dar cuentas al consumidor respecto de cómo hacemos, dónde producimos. Digo, lo hacemos complejo y coincido que hay cadenas largas donde es muy difícil la trazabilidad, pero en última instancia es poder dar explicaciones de cómo hacemos y cómo producimos y dónde lo hacemos. Guillermo Cascardo coordina agronegocios en papa y avena, la zona de Balcarce. Estaba tomando algunos datos. Son especialistas en toda la cadena, del campo a la fábrica, que no es poco, del campo a la fábrica. En un negocio que no debe ser fácil, el negocio de la papa, ¿verdad? No debe ser nada fácil. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la tecnología en el tema del cultivo de papa? Y mira, nosotros acá en Argentina realmente estamos muy avanzados, ¿no? Argentina tiene un productor en particular que es ávido por la tecnología. Los productores de papa en particular son de invertir bastante en el cultivo. Muchas veces tratamos de que a veces se pasan en las inversiones en químicos, etcétera, y tratamos de que paren un poco. Nosotros, en nuestra experiencia, que trabajamos en papa, avena y maíz, desde hace muchos años que venimos trabajando con ellos en ir un pasito siempre más adelante, ¿no? Ellos, hace como 10 años ya empezamos con Global Gap, tratando de que esto que hablaban recién de la trazabilidad, nosotros necesitamos saber cada paquetito que está en una papita, de dónde vino, quién la produjo, qué productos utilizaron, porque es un alimento humano y que necesitamos saber que sea inocuo para la salud, ¿no? Y después vamos un pasito más adelante y además de eso queremos que lo produzcan siendo responsables con el ambiente y con las comunidades donde viven, ¿no? Que ahí fuimos otro pasito y dijimos Rainforest es una buena norma para empezar a trabajar en el ambiente y cómo nos cuidamos la diversidad y cómo los productores, digamos, se apropian de eso, ¿no? Que es otra cosa que tienen los productores. Uno, cuando los convence de que trabajar de esa manera está bien y que no solamente hace bien para nosotros que queremos comprarle el producto, sino para ellos, para la familia de sus trabajadores y para todo el entorno donde viven, ahí es donde ellos hacen un clic y después, en nuestro caso, que tenemos un grupo chico de productores, tenemos que ir corriendo atrás de ellos porque a veces nos superan en su avidez de hacer cosas que sean mejores para el ambiente, y etcétera, etcétera. O sea que el productor, sin ninguna duda, se ajusta, no voy a decir obedece porque es una palabra que no me gusta, pero se alinea a las necesidades de la tecnología, de la trazabilidad y por consiguiente, que es lo que se busca, que el producto final al consumidor sea lo que el consumidor en definitiva quiere, porque los mercados lo hace la gente, lo hacemos nosotros, en definitiva el mostrador, la góndola, ese es el objetivo. La carne es el bife en el plato, la papa es cuando uno va, qué sé yo, a un restaurante, digo, se ajustan tanto productor como el consumidor exige cada vez más tecnología o más finito el asunto. Sí, totalmente. Digamos, el consumidor cada vez nos exigen que cuando abran un paquetito todas las papitas sean iguales, blanquitas y no tengan ningún defecto, ¿no? Y nosotros le transmitimos eso al productor, que es nuestro socio en realidad, ¿no? Porque nosotros venimos hace años, ¿no?, generando una relación de confianza y de que estamos los dos en el mismo barco y en que la medida que nosotros le damos un mejor producto al consumidor lo va a pedir más y nosotros le vamos a poder comprar más papas a ellos van a poder mejorar las inversiones, etcétera. Es como una cadena, ¿no?, que se va, un círculo virtuoso que se genera y sí, el productor argentino yo creo que está en muchos casos a niveles superiores de productores de punta de países desarrollados, ¿no? Axel, recién hablábamos de trazabilidad, hablábamos de alimentos. Me gustaría hablar de suelo, de cómo se está tratando el suelo. Digo, el productor se esmera cada vez más, además de que ustedes hacen portfolios de tratamiento del suelo. ¿Qué me puedes decir de eso? Definitivamente, y cuando hablaba con Alex y te contaba de esta característica pionera del productor argentino con cuestiones como la siembra directa, con cuestiones como la rotación de cultivo que mencionaba Alejandro, eso te da la pauta de que el productor ya entiende de la importancia del suelo, no ahora,
lo entiende hace mucho tiempo atrás. El productor conoce mejor que nadie el valor de cuidar el suelo. Entonces te diré, lo que ha cambiado en estos últimos tiempos, Alejandro, tiene que ver con el concepto, si querés, de qué es un suelo saludable, las herramientas que tenemos para a través del tiempo medir si ese suelo es saludable o no. Hay un montón de académicos, de científicos trabajando, y las compañías, independientemente de en qué parte de la cadena estamos, tenemos que pensar cómo los productos y soluciones que le brindamos al productor impactan al suelo. El año pasado publicamos las metas de sostenibilidad 2030 de Corteva a nivel global. Uno de los pilares es el suelo, es decir, cómo nuestros productos, ¿no? Cuál es la huella que nuestros productos, nuestras soluciones, nuestros servicios dejan en el suelo. En la medida en que todos los que participamos en la cadena ayudemos a ese productor a medir, a cuidar el suelo, tenemos un sector sostenible. No hay duda que lleva tiempo, todas las empresas necesitan tiempo, tecnología, inversión, a veces fracasos de productos que a lo mejor tardan 4, 5, 6 años y no encuentran lo que realmente necesitan para, en definitiva, al consumidor y más allá del productor. En Yara, Argentina, ¿se les hace a veces difícil llegar a un producto después de tanto tiempo y salir a competir al mercado? Nosotros somos una empresa que bueno, en el país estamos hace más de 25 años y a nivel mundial desde 1905. Es una empresa noruega que el origen se generó por la hambruna en Europa y la solución a esa hambruna fue la producción de fertilizante, que resolvió un problema muy grave en ese momento a nivel mundial. Y esa trayectoria a lo largo de todos esos años, con crecimiento y llegando a Argentina, nos pone en una posición que esa experiencia la trasladamos a nuestro día a día por ese aprendizaje global y las soluciones que traemos a los productores, más allá de un contexto particular que tengamos en ciertos momentos. Por ejemplo, ahora. Por ejemplo, ahora. Pero creo que, digamos, más allá de la situación actual o de los gobiernos, creo que el sector agropecuario es un sector que es estratégico para el país, es un sector pujante que es una fuente muy importante de divisas, con lo cual en ese contexto creo que es un sector que dentro de todo se busca cuidar porque es una fuente genuina de recursos, un sector, digamos, de inversión. El productor invierte rápidamente, lo escuchamos creo que de todos los que estamos hoy acá, que no hay que a veces hasta pararlo, ¿no? Porque compra insumos, maquinarias, tecnologías. Entonces nosotros acá tenemos un ambiente muy receptivo, el productor es muy receptivo a las soluciones que nosotros traemos, a las tecnologías. Se puede, digamos, en ese ambiente tan competitivo que tenemos, no solamente del mercado global, pero por el contexto local que tenemos, necesita de esas tecnologías, ¿no? Tiene que balancear la necesidad de producir alimentos de menor huella de carbono, optimizar lo que se llama la huella de agua también, ¿no? El uso del agua. Y nosotros a través de nuestros productos que traemos, que son base de nitratos, lo que buscamos es justamente darle herramientas al productor para que pueda tener no solamente los productos, pero una solución que llamamos nosotros, que incluye herramientas de diagnóstico, herramientas digitales, digamos, de seguimiento satelital de los cultivos, perdón, herramientas de análisis de suelo, que hoy todavía es La factibilidad que le sí, dicen el suelo. y hoy es todavía un tema pendiente. Por ejemplo, hablabas del suelo recién, que es un recurso fundamental. El suelo es estratégico, es un problema hoy a nivel mundial, 1/3 de los suelos están erosionados, ¿no? Es un desafío enorme y el análisis del suelo es una de las herramientas que todavía tiene más espacio para crecer, para hacer un buen diagnóstico y en base a eso definir, ¿no?, qué estrategia de cultivo utilizar. Inclusive para los tratamientos de suelos cuando se hace el estudio de factibilidad para un riego artificial y campos que se valorizan con el riego. Ahora voy a ir a José Shediak porque en el suelo tuvo mucho que ver en estos tantos años los pioneros de la siembra directa. Ustedes son una empresa muy importante que trabaja la siembra directa en el país. Fuimos pioneros en la década del 80. Para mí personalmente fue una experiencia desde el punto de vista profesional muy enriquecedora porque obviamente no existían las sojas RR, no existía el glifosato, tenía todavía la patente que duró 20 años y valía más de $20 el litro.
tuvimos que reformar sembradoras, en fin. Fue una experiencia personal impresionante. Hoy estoy más dedicado a otros rubros con el tema de economías regionales, donde seguimos poniendo la misma pasión por el cuidado del suelo y por, como productores, generar el menor impacto posible en el medio ambiente y si tenemos algún impacto, que ese impacto sea favorable. Hemos desarrollado, por ejemplo, los interfilares de cualquiera de los cultivos, olivos, pistachos, vid, interfilares con gramíneas tolerantes a sal. Generamos en suelos que nosotros hemos convertido, que eran prácticamente desiertos, en planteos frutícolas. Hemos logrado que esos suelos que eran totalmente inertes sean hoy suelos vivos, donde hemos fomentado la microflora y la microfauna de ese suelo y donde de repente vemos los productores tradicionales que siguen gastando con un riego a manto 2.000 milímetros por año para un cultivo, a bajar a través del goteo a menos de 800 milímetros y hoy estamos utilizando tecnologías de goteros que son subterráneos y que hemos logrado todavía bajar de 800 a 400 o a 500 milímetros por año en lugares donde no llueven más de 90, 100 milímetros. Es decir, nosotros, el riego artificial no es un riego complementario, claro. Es el riego, es la única manera. Es lo que va. Entonces somos muy cuidadosos de ese recurso que se hace cada vez más escaso y somos muy conscientes de lo que hacemos y promovemos ese cuidado, digamos, del suelo con una interpretación de que no es solamente un activo de la empresa, es un activo del país y en definitiva es un activo de la sociedad mundial, del planeta, es donde vivimos, es nuestra casa. Tengo un par de minutos para cada uno y acá le voy a preguntar a ustedes que a nivel empresa hablan con los productores. ¿Hay reticencia de los productores para tecnificarse o ya no encuentran, cuando va esto, o encuentran a veces, no, mirá, como decía recién Shediac, o si el productor dice, sí, arranco con esto? Te diré que, primero que todo, Alejandro, el productor argentino está muy avispado, conoce, está muy al tanto de lo que son las últimas tecnologías. Entonces, cuando yo le comentaba a Alex, realmente es un desafío trabajar con el productor argentino porque te desafía, te devuelve todas las ideas que uno le tira con ideas mejores. Entonces, reticente de ninguna forma, yo no lo veo reticente, lo veo ávido por cosas nuevas. Sí vivimos en un mundo sobreofertado con un montón de opciones y me parece que el productor, como cualquier, es buenísimo, muy bueno, pero que el productor naturalmente necesita su tiempo, tiene que digerir esas opciones, todo lo que tiene que ver con la ciencia de los datos que está tan de moda, ¿no? Cómo podés digerir todos esos datos que todos ofrecemos con accionables. Escúchame, todos estos datos, ¿para qué me sirven? Entonces, no solo no es reticente, sino que todo lo contrario, nos eleva la vara todo el tiempo. Alejandro. Sí, coincido con lo que dice Axel. Nos pasa a nosotros cuando lanzamos una nueva herramienta. El productor o ya leyó si lo hicimos en otra parte del mundo. De hecho, una de las herramientas que tenemos de monitoreo satelital, que se llama AdFarm, Argentina fue el país piloto, porque justamente a nivel global es reconocido como un productor emprendedor, un productor que es de adoptar, competitivo y que es de adoptar tecnologías. Y en menos de un año pasamos a tener casi 2 millones de hectáreas bajo ese sistema, que es un crecimiento totalmente por encima de cualquier proyección que se había hecho y hoy estamos todavía como entre el segundo país con más adopción de IAR a nivel global con esa herramienta, estamos en más de 60 países. O sea, eso pone un poquito en perspectiva que el productor sin duda es un productor de perfil tecnológico, de avidez por esas herramientas. O sea que nosotros nos sentimos realmente como muy a gusto trabajando con él porque, como decía, ¿no? Te desafía, pregunta, busca ver qué cosas más se puede hacer. En este momento estamos, ¿no? lanzando, empezamos con pilotos el año pasado de hacer como inversiones conjuntas con el productor para participar en el riesgo que él tiene del insumo nuestro
en cuanto a O sea, la producción. participan en la producción misma ustedes, Estamos con productos. de distintas formas participando en riesgo, pero también participando de ese rendimiento adicional. Y la verdad que la recepción es muy interesante, ¿no? Porque de alguna forma queremos ser parte de la solución que ellos tienen y parte de traerle esas herramientas o esa tecnología que le va a permitir no solamente producir mejor campaña, pero ser sostenible en el tiempo y, digamos, trabajar con todas estas variables que cada vez son más exigentes, ¿no? Como hablábamos, el mercado, el consumidor exige cada día más, entonces el productor realmente tiene que estar viendo cómo cumplir con esas exigencias. José, ¿para las economías regionales es igual? Mira, yo veo en general, digamos, lo que ellos comentan con respecto a la tendencia, digamos, del productor argentino a incorporar tecnología y esa avidez por mejorar y por cuidar los recursos, es totalmente así. Te digo que cuando hablábamos recién, por ejemplo, del tema riego, hemos llegado, creo que lo más importante es medir, estar permanentemente midiendo. Hemos llegado a bajar notablemente dosis de cantidad de fertilizantes porque sabemos perfectamente a través del agua qué cantidad de potasio, qué cantidad de zinc, qué cantidad de fósforo estamos aportando, digamos, desde esa cuenca. Es decir, la necesidad de estar midiendo y mejorando cualquiera de los parámetros y los coeficientes para lograr la máxima producción posible utilizando la menor cantidad de recursos posible. Sí, claro. Yo creo que sí. No castigar, por ejemplo, el suelo, minimizar los riesgos y que la producción sea superior. Sí, por ejemplo, en el caso de los herbicidas, o sea, así como te dije recién del tema fertilizantes, en el caso de los herbicidas, nosotros no nos guiamos por las indicaciones de Marbete, sino que estamos permanentemente haciendo ensayos para ver cuáles son las mínimas dosis y en qué momento es óptimo hacer el control de los yuyos para usar la menor cantidad de dosis posibles en óptimas condiciones de tamaño, de condiciones medioambientales, pero la única manera es tener un planteo de ensayos y de medición permanente. Esa es la manera en la que me parece que podemos mejorar. Guillermo. Ya, totalmente de acuerdo. Yo iba a traer a colación que el grupo, digamos, de productores que tenemos, hace muchos años que venimos todos los años, alguien en algún lugarcito de su campo hace una prueba, ¿no? Por mínima que sea, si anduvo bien y si anduvo mal, los resultados se comparten entre todos y realmente eso nos ha traído un desafío muy grande para nosotros como empresa, ¿no? De estar continuamente buscando qué probar, qué cosa nueva surge alrededor del mundo. Todos los meses tenemos reuniones con los productores. Tenemos una organización LATAM, ¿no? Que una vez por mes se hace un workshop. Tuvimos uno la semana pasada sobre la salud del suelo, que se hablaba recién. El productor está muy consciente de que el suelo, digamos, es la base de todo y de ahí parte su éxito o su fracaso y lo tiene que cuidar. Nosotros tenemos un desafío muy grande que, digamos, en la papa principalmente, los productores arriendan y nosotros queremos que se roten, ¿no? Los suelos. No podemos hacer papa todos los años en el mismo campo. Entonces, claro, es deseable que el productor arriende distintos lotes. Entonces necesitamos de alianzas, ¿no? Con dueños de campo, con industrias o con otras empresas de agroquímicos, de fertilizantes, que ya hemos hablado bastante acá con los presentes, porque realmente lo tenemos que cuidar entre todos, ¿no? Porque de nada sirve a lo mejor que un productor lo cuide un año y el que viene atrás después de sembrar otra cosa lo destruya, ¿no? Entonces necesitamos de alianzas, de políticas activas por parte de los gobiernos al que le toque, digamos, de promover ese cuidado del suelo, que como decía bien él, es un activo no de la empresa, es un activo de la humanidad, digamos, nos toca vivir en la tierra y si no la cuidamos entre todos, hoy por hoy, digamos, está en riesgo la manera en que producimos y si no cambiamos la manera de producir, vamos a estar complicados en unos años. Tengo una pregunta. ¿Querés decir algo? ¿Agregar algo? Te quería agregar respecto un poco del tema de las rotaciones, los cultivos de servicios. Nosotros le estamos devolviendo al suelo, por ejemplo, todos los restos de poda, todos se pican y se incorporan. No solamente usamos como cultivos, como gramíneas en intensidad, como cultivos.
claro, no solamente, digamos, te decía, los cultivos interfiliares, sino todos los restos de poda se están picando, se están incorporando al suelo, los orujos de las fábricas se compostan en algunos casos o en otros casos directamente van al suelo. Es decir, estamos incorporándole al suelo, lo estamos haciendo más vivo que cuando nosotros lo recibimos. Es decir, el coeficiente es positivo. Acá hay 2 directivos de empresas y 2 que están directamente trabajan como productores. Es una pregunta difícil, no sé si difícil. Estas modificaciones que se van conociendo, a lo que fue la soja en su momento, esa modificación genética, resistente no, porque se va a enojar Ricardo Yapur, tolerantes. ¿Cómo están viendo ustedes todos estos trabajos para cultivos que antes no eran tolerantes o tolerables a situaciones de estrés hídrico? ¿Cómo lo ven ustedes como compañía y ustedes como productores? Alejandro, te doy un ejemplo concreto para responderte de lo que yo creo tiene la importancia de todo esto, ¿no? El año pasado, en medio de la pandemia, PepsiCo nos llama porque viene trabajando en un consorcio público y privado tratando de mapear el genoma de la avena. La avena cereal, fuente de fibras, muy nutritivo, un superalimento, digamos, en el día de hoy. Corteva en 2 meses con PepsiCo lograron construir y mapear el genoma de la avena y lo democratizamos en un programa abierto para que los fitomejoradores puedan trabajar para tener una avena más nutritiva, una avena más resistente a las sequías, una avena más resistente a las inundaciones. En definitiva, este es el futuro. En un mundo con un cambio climático tan acuciante, lo que tenemos que hacer es utilizar la tecnología de forma responsable para que los cultivos, ¿no?, perduren y para que podamos seguir alimentando al mundo. Así que me parece que es un ejemplo muy contundente sobre esa pregunta. José. Mira, el 75% del planeta es agua y el 25%, digamos, es tierra, y de ese 25%, no más de un 30% es productivo. Entonces, indudablemente, la posibilidad de generar cultivos que sean tolerantes a ambientes distintos, más agresivos o con menos o secos, es el gran desafío. Yo creo que una de las soluciones de alimentación de la humanidad, cuando en poco tiempo estemos en 10.000 millones de habitantes, es haber colonizado regiones que hoy se consideran marginales. Entonces, no tengo ninguna duda de que ese es el gran desafío, o sea, encontrar la forma de producir alimentos con menos agua. Guillermo. Totalmente de acuerdo con todos, es lo que ocurre. Hay mucha tecnología hoy que no necesariamente es genética, hay mejoramiento, hay selección, digamos, que no necesariamente tiene que ver intervención de genes, y es lo que hoy por hoy se está trabajando, ¿no? Yo creo que ese es el camino. Necesitamos armar un sistema de producción más resiliente a través de productos, variedades, etcétera, etcétera, porque, como decíamos, el cambio climático está. Un año nos toca seco, el año nos toca húmedo, suelos que se salinizan, aguas de riego que no son de calidad, necesitamos regar con menos agua. De hecho, estamos incorporando nosotros riego goteo en papa, que sería una locura pensarlo hace unos años, y bueno, ya el año empezamos, le dijimos a un productor, empezamos, bueno, ya hay 60 hectáreas de riego por goteo en papa en una zona sudeste que decís, imposible, es complementario, no es, digamos, desierto. Y sí, el agua está cada vez más escasa. Alejandro. Sí, para complementar, sí. Digamos, yo creo que estos desafíos son desafíos que no pueden ser resueltos por una empresa, un productor o una asociación de productores, sino que la única forma es a través de la colaboración entre todos, ¿no?, a través de la cadena de valor. Nosotros trabajamos, digamos, casi con todas las empresas que estamos hoy acá, buscando esa colaboración en distintos proyectos, emprendimientos, para entre todos, digamos, enfrentar esos desafíos. Solos no lo vamos a poder lograr, y creo que ese creo que es uno de los desafíos, de cómo colaboramos y cómo incorporamos a todos los actores, incluyendo el Estado, para, digamos, tener esas políticas que nos permitan entre todos trabajar en un marco que nos permita tener horizontes más previsibles y de más tiempo como para hacer esas inversiones que necesitamos y trabajar todos comunicados a través del origen al final de esos cultivos al consumidor, ¿no? No tengo a Gastón Ibáñez, mi productor de la radio, que estaría golpeándome el vidrio
de la producción porque me queda 1 segundo, 0 segundos. Así que creo que cumplí con los tiempos, señora Norma Folgueral. Bueno, 0 segundos. Entregué a tiempo, como decimos, ¿no? Así que desde ya muchísimas gracias. Muchas gracias por bueno, estar presentes en este primer evento de esta prestigiosa revista Forbes o Forbes y Radio Continental. Y, por supuesto, acompañar con los conocimientos y con la trayectoria de cada uno y con el día a día, que es muy importante conocer lo que el productor piensa, lo que el productor decide y lo que el productor invierte. Yo no digo que es gasto lo que hace el productor invierte, no gasta, invierte. Y esa palabra la voy a seguir diciendo siempre. No es un gasto, es una inversión en agroquímicos, en semillas, en productos veterinarios. Son inversiones, no gastos, porque los resultados cuando no se invierte en los productos que las empresas con mucho tiempo estudian y se queman la cabeza encontrando, los resultados cuando no se ha aplicado el producto o no se ha invertido son peores. Así que muchas gracias por darme esta posibilidad de conversar con ustedes.